Sé que la parte que ni siquiera consideraron fue que el hombre parado frente a ellos llevaba una placa de verdad. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El camión de mudanzas apenas había doblado la esquina cuando notó las escaleras. James Warren se dijo a sí mismo que se lo estaba imaginando. Era solo curiosidad normal. La forma en que la gente miraba cuando alguien nuevo se mudaba a su vecindario. Él mismo lo había hecho 1 o 2 veces, pero luego, cuando salió a revisar el buzón, se hizo evidente. Al otro lado de la calle, una mujer que regaba el césped delantero se giró de repente, fingiendo no haber estado mirando. Un corredor redujo la velocidad lo suficiente como para dirigirle a James una larga mirada evaluadora antes de acelerar el paso, y una pareja que paseaba a su Golden Retriever no hizo ningún esfuerzo por corresponderle con un gesto cortés. El aire se sentía pesado, tenso, como la calma antes de una tormenta. Algo no encajaba. Esto no era lo que había firmado cuando cerró la compra de la casa hace 2 meses, le dijeron. Esta era una comunidad exclusiva y bien cuidada, con calles tranquilas y vecinos amigables. Un lugar donde la gente se cuidaba. Había trabajado demasiado tiempo y demasiado duro para que esto fuera menos que un hogar seguro y tranquilo. Su hogar. Pero de pie en su porche, James ya podía sentir el muro invisible que estaban construyendo a su alrededor. Al principio intentó ignorarlo. Algunas personas simplemente se mantenían apartadas. Estaba bien. No buscaba barbacoas ni fiestas de barrio, solo un lugar donde pudiera tomar su café con guisantes y tal vez correr sin sentirse observado. Pero la frialdad era imposible de ignorar. La conversación se detenía cuando pasaba. La gente lo miraba y luego apartaba la mirada rápidamente. El cartero apenas establecía contacto visual. Los vecinos cruzaban la calle cuando salía a correr por la mañana. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los pequeños actos deliberados. Su basura desapareció. Al principio asumió que fue un error de la empresa de gestión de residuos, pero cuando recorrió la calle se dio cuenta de que eran los únicos. Unos desaparecidos. 3 días después, los encontró tirados detrás del terreno arbolado al borde de la urbanización, medio enterrados bajo hojas y escombros. El mensaje era claro. Luego estaba el coche, un arañazo largo y profundo en el costado del conductor de su camioneta negra. No fue un golpe descuidado, no, esto fue intencional. Alguien tomó una llave o tal vez un cuchillo y la arrastró por el costado, arruinando el acabado limpio y pulido. James pasó los dedos por el agujero. Se le encogió el estómago. No había cámaras en la calle. Nadie vio nada, o al menos nadie admitía haberlo hecho. Llamó a la policía, presentó una denuncia. No esperaba mucho y tenía razón. No podían hacer mucho. Unos días después, apareció un sobre en su buzón. Sin remitente. Dentro había una sola hoja de papel impresa con una fuente mecánica austera. Algunos lugares no son para todos. No perteneces aquí. James lo leyó 2 veces lentamente. Apretó el agarre alrededor del papel. Su corazón se mantuvo firme, pero sentía un fuego ardiendo en su pecho. Ya había lidiado con cosas así antes, pero se suponía que esto era diferente. Se suponía que esto era su hogar. Luego llegó la asociación de propietarios. Al principio eran cosas pequeñas. Cartas sobre infracciones menores. Su cerca era demasiado alta, 3 metros más alta que la de su puerta principal. El azul de su césped, aunque cortado, no cumplía con sus exigentes estándares. Había visto jardines peores, mucho peores, pero no recibían cartas de advertencia pegadas en sus puertas. Y luego todo se volvió ridículo. Llegó una carta informándole que su camioneta, una elegante F-150 negra, ya no podía estacionarse en su entrada porque perturbaba el atractivo visual uniforme del vecindario. Otra carta afirmaba que había cometido una infracción por colocar sus botes de basura en la acera incorrectamente. James se negó a ser intimidado. Sabía exactamente lo que estaban haciendo. Lo estaban probando para ver si se resistía. Esperó a ver. Sí. Empacara y se mudara, una mañana. Salió y encontró un cono de tráfico naranja. Bloqueando su entrada. Había un letrero laminado de garaje. Cerrado por orden de la asociación de propietarios. Lo miró fijamente. Al otro lado de la calle. Su vecina Laura Bishop estaba de pie en su porche con los brazos cruzados y una sonrisa de suficiencia en su rostro. James. Caminó tranquilamente, arrancó el letrero del cono y lo tiró a la basura. Luego, recogió el cono y se sentó en la acera. Pero a la mañana siguiente,
Había regresado, y a la mañana siguiente se convirtió en un juego. Todos los días lo quitaba. Todas las noches reaparecía. Intentó atraparlos en el acto. Se sentó junto a su ventana. Esperó, pero quienquiera que fuera. Tuvo cuidado. Luego, un día, la cosa se agravó. James abrió el grifo para enjuagar su taza de café. Nada. Revisó la cocina, el baño, el lavadero. Nada. Llamó a la compañía de agua. El servicio de su casa había sido suspendido. A petición de la Asociación de Propietarios. Problemas de cumplimiento sin resolver. Ese fue el momento en que James se dio cuenta de que no solo intentaban acosarlo, sino que intentaban obligarlo a irse, y no era solo la Asociación de Propietarios. Una tarde, regresó de una tienda y encontró a Greg Hunter con otra N. Vecino. Esperando en la entrada. ¿Conoces a Greg?, dijo, balanceándose sobre sus talones como si estuviera teniendo una charla informal. Mucha gente por aquí piensa que no encajas. James lo miró fijamente en silencio. Tal vez sería más fácil. Greg continuó si encontraras un lugar donde sí. James sonrió. Lento y deliberado. Tal vez algunas personas deberían ocuparse de sus propios asuntos. La cara de Greg se crispó, pero se alejó. Esa noche, James se dio cuenta de que no iban a detenerse y supo con absoluta certidumbre que estaban planeando su siguiente movimiento. No tuvo que esperar mucho. La llamada llegó antes del amanecer. Su teléfono vibró en la mesita de noche. Número desconocido. Pero contestó. James dijo que la voz era Tyler Evans, una de las pocas personas del vecindario que se había mantenido neutral. Tienes que irte a casa ahora. James. Ya estaba despierto. La adrenalina se disparaba. ¿Qué pasa? La policía está en tu casa. 2 patrullas y adivina quién les está hablando. Como si corriera. El lugar. James no necesitó adivinar. Laura Bishop. Para cuando giró hacia su calle, tenía el estómago hecho un nudo. Efectivamente, 2 patrullas con las luces destellando y allí estaba Laura, con los brazos cruzados y su habitual armadura de petulancia. James aparcó. Tranquilo, tranquilo. Los agentes se acercaron. Profesional, cauteloso, dijo uno. Abriendo su bloc de notas, recibimos un informe de actividad sospechosa relacionada con un arma de fuego en esta residencia. James exhaló lentamente. Adivinaré, dijo. Mirando a Laura, hizo la llamada. Laura se quedó sin aliento, llevándose la mano al pecho, con los ojos muy abiertos. Fingí estar en shock. Solo reporté lo que oí. La gente vio cosas y me preocupó. Solo estaba siendo un vecino responsable. Los agentes intercambiaron una mirada de agotamiento. Este no era su primer drama con la Asociación de Propietarios. Lo registraremos como falsa alarma, dijo el policía más joven y luego se volvió hacia Laura, con un tono más duro. Pero señora, los informes falsos son un delito. Por primera vez, Laura parecía nerviosa. Retrocedió, pero James sabía que no había terminado. Laura no era de las que se rinden y no lo hizo a la semana siguiente. James se despertó con el sonido de maquinaria pesada afuera de su casa. Un equipo de construcción acorraló a los trabajadores, preparándose como si fueran a destrozar su jardín delantero. James salió. «Venga, ¿qué es esto?», le preguntó al capataz. «Es una orden de reparación», dijo el hombre. «Hay una fuga en el agua», dijo James. «A ver si adivino». Laura Bishop firmó. El hombre revisó su portapapeles. «Sí, presidente de la Asociación de Propietarios». James suspiró. «Recójalo, señor, tenemos trabajo que hacer». James sacó su placa. «Real Federal». El hombre palideció. «Muy bien, chicos, recojan». Laura irrumpió furiosa. «No pueden hacer esto, no tienen autoridad para excavar en mi jardín». James dijo, «Inténtenlo de nuevo y haré que los arresten». La cara de Laura se puso roja. Regresó furiosa a su casa. Pero fue solo el comienzo. Una semana después, recibió una notificación formal de revisión disciplinaria. La Asociación de Propietarios intentaba expulsarlo del vecindario. James se rió. No podían echarlo. No eran dueños de su casa, pero Laura no. Buscaba la legalidad. Buscaba el caos.
Los rumores en el vecindario se hicieron más fuertes. Los vecinos que antes lo ignoraban ahora cruzaban la calle para evitarlo. Una mujer mayor, Janet Fields, lo acorraló en el supermercado. Ya sabes, le dijo, mucha gente piensa que deberías mudarte. James sonrió. Quizás deberían preocuparse por sí mismos. La reunión de la Asociación de Propietarios del viernes fue un espectáculo. Laura en el centro, tan presumida como siempre, enumeró sus infracciones: comportamiento disruptivo, obstrucción del mantenimiento de la comunidad, hostilidad. James la dejó hablar y luego, cuando terminó, se puso de pie. «Terminaste». Laura titubeó. «No perteneces aquí». Escupió. «No me voy a ningún lado». James respondió. Y ese fue el comienzo de su caída. Una semana después, llegaron los funcionarios del condado. Quejas por problemas estructurales, infracciones de plomería, plagas. Los inspectores no encontraron nada. James presentó una queja formal contra Laura y la Asociación de Propietarios. Lo que siguió fue el caos. Una investigación y una auditoría. Miles de dólares faltantes de los fondos de la asociación. Fenus inventó infracciones. Los aliados de Laura la abandonaron y cuando los funcionarios del condado terminaron, llamaron a la policía. Laura fue arrestada por fraude, malversación de fondos, esposada frente a todo el vecindario. Su reinado terminó. La asociación de propietarios fue reestructurada. Las multas falsas. Se borraron las reglas absurdas. Se revocaron los vecinos que antes lo habían evitado. James ahora saludaba con la mano, algunos incluso se disculpaban. No le importaba. Disculpas. Le importaba la paz. La casa de Laura se puso a la venta y una noche, mientras James caminaba por la calle, se dio cuenta de que este era su hogar, ahora un verdadero hogar, y nadie podía arrebatárselo.